La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa La Hora del Notario. Les habla su amigo Jorge Ramos Campirán. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que se refiere particularmente a la regularización de parcelas ejidales. Si usted tiene alguna situación de esta naturaleza, tiene un problema que no ha regularizado, tiene una situación en materia agraria, particularmente de estas parcelas, que hablaremos en un par de minutos con un especialista, seguramente le va a interesar el programa de La Hora del Notario. Bienvenido, este es un programa de servicio social, de información jurídica y de información notarial. Regresamos a La Hora del Notario. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. Gracias amigos, regresamos a La Hora del Notario y el día de hoy vamos a tratar un tema respecto de la regularización de parcelas ejidales. Quiero hablarles que el ingeniero Miguel Ángel Fierro Moreno es especialista en todo lo que se refiere a procedimientos de regularización de tierras ejidales y comunales. Y de veras te agradezco, Miguel, que me hayas permitido acompañarme esta tarde para platicar con el público y resolver algunas dudas que tienen probablemente las personas que nos están escuchando y que tienen interés respecto de poder resolver esta situación en caso de que tengan una irregularidad con una parcela. Entramos, si quieres, al tema, mi queridísimo Miguel Ángel. Fíjate que frecuentemente en la notaría se presentan ejidatarios con un certificado parcelario y pues lo que hacen normalmente es venderlo. No traen el conocimiento adecuado, algunos traen un contrato que no cumple las formas legales establecidas, objeto, precio, las superficies, las medidas, no conocen también el procedimiento que es la notificación del derecho del tanto, pero particularmente que le fueras explicando al público que nos está escuchando en este momento de qué tiene o cuál es más bien el procedimiento que se tiene que hacer para regularizar una parcela ejidal. ¿Te parece? Me parece muy bien. Mira, a partir de la modificación a la legislación agraria en 1992, se empezaron a emitir por el Registro Nacional los certificados de derechos parcelarios. La nueva legislación ya prevé que estos certificados de derechos parcelarios puedan ser enajenados o cedidos a título oneroso incluso, pero sí esta misma ley prevé que tiene que hacerse mediante un procedimiento que establece la misma ley, que desgraciadamente, aunque te comento desde 1992 está en vigor esta ley, actualmente mucha gente la desconoce la ley y desconoce por lo tanto el procedimiento. Sí es factible transferir los derechos parcelarios de un certificado a una tercera persona siempre y cuando ésta sea avecindado del ejido o ejidatario. Ejidatarios son las personas que tienen derechos ejidales dentro del núcleo y avecindados son aquellos que ha reconocido la asamblea con esa característica. La ley establece que exclusivamente un ejidatario o un avecindado puede adquirir un certificado parcelario de manera legal y la adquisición tiene que ser por el total que ampara el derecho parcelario. El derecho parcelario tiene un plano que delimita la superficie que se le está entregando para poseerla y usufructuarla al ejidatario o avecindado, y esa es la que puede transferirse. Este comentario te lo hago porque muchas veces se tratan de transferir porciones de un derecho parcelario y desgraciadamente la ley no contempla que se pueda hacer eso. El trámite es obviamente hacer un contrato que tiene que ser ante dos testigos y ratificado ante un notario. Posteriormente ese contrato se ingresa al Registro Nacional con una serie de documentos que solicita, como es
un acta de nacimiento original, CURP, tienes que entregar tu constancia que acredite tu calidad de avecindado o ejidatario junto con este contrato y el certificado parcelario original del que se va a transmitir y hacer un pago de derechos en el registro, para el Registro Agrario Nacional. El Registro Agrario Nacional da de baja el certificado parcelario que se está enajenando y elabora un nuevo certificado parcelario con la misma parcela, los mismos datos, la misma información del anterior a nombre de la persona que adquirió de manera correcta, apegado a derecho. Bueno, eso en el supuesto de que estén vendiendo la totalidad de la superficie de la parcela. Si usted está por adquirir o adquirió, está en este supuesto de que platica el ingeniero Fierro, de que adquirió mediante un contrato de cesión onerosa o un contrato de cesión gratuita una parcela, la totalidad de la parcela, hay un procedimiento que para eso primeramente tienen que hacer, y es la notificación del derecho del tanto. El ejidatario o el que tiene el certificado de derechos parcelarios tiene que notificar a su esposa y a sus hijos de que va a enajenar la parcela. ¿Cuánto es el tiempo que se tiene para la notificación? Para enajenar, y ahí se me pasó comentarte eso, también se tiene que correr el derecho del tanto al cónyuge, concubino y a los hijos. Y aparte de notificarles el derecho del tanto a ellos, la ley les da 30 días para ejercerlo. Si en 30 días no lo ejercen, se considera que no les interesa adquirir la parcela. Les quiero decir solamente para interrumpir, ¿qué significa esto del derecho del tanto? El derecho del tanto es donde el ejidatario le comunica a su esposa, a sus hijos o a su concubina que va a enajenar la parcela. Y entonces como que les dicen, oigan, voy a enajenar la parcela, si alguien está interesado en adquirirla, por favor comuníquenmelo, tienen 30 días para informarme, y si de no notificarme, pues obviamente el señor puede proceder a la procesión. Aguas, porque esto es muy importante. Si usted compró una parcela y no tiene la notificación del derecho del tanto, le tengo que avisar varias cosas. Tiene que volver a regularizar este tema, porque si no, no procede. No procede no solamente su inscripción ante el Registro Agrario Nacional, que son de esos temas que a veces la gente no lo tiene muy claro. Y ahora, pues sí se venden las parcelas, que es algo que también te quiero comentar, porque a ver, vámonos a un caso práctico, ingeniero. Y eso tenemos que hablarlo con una gran claridad. Una persona le interesa comprar una parcela en Tonatico, o en Villaguerrero, o acá en Atlacomulco, o en San Felipe, o en Lerma, que bueno, ya es que en Lerma hay muchas cosas de esa naturaleza, Coyoacán particularmente. Pero no vive ahí, no tiene la condición de avecindado, pero pues a veces esos ejidos pues ya se aprecian por el valor y por la superficie que tiene la propia parcela. ¿Cómo acreditan esa condición, no? A ver, hacen una transmisión, es una transmisión de un derecho parcelario, de un derecho que tienen a su favor, ¿no? Como tú y yo lo habíamos platicado, efectivamente es un derecho respecto de la posesión de la parcela, ¿no? Exactamente. La ley establece que es avecindado el núcleo una persona que es mayor de edad, mexicano por nacimiento y que ha residido un tiempo en el ejido. Pero también le da la facultad a la asamblea de estipular en su reglamento interno las condiciones que ésta puede poner para reconocer a una persona como avecindado, ¿sí? Dentro de esas condiciones podrán ser las que... Pudiéramos hablar que, a ver, hay un contrato de cesión de onerosa de derechos parcelarios, el cuate no es avecindado, pero con ese mismo contrato yo creo que lo llevan a la asamblea de ejidatarios para reconocerle la vecindad. El procedimiento correcto es que primero adquiera la calidad de avecindad antes de firmar. Bueno, eso legalmente. Eso es legalmente, y lo vamos a practicar. Prácticamente, desgraciadamente, hay veces que vamos en reversa, pero para subsanar esto, sí,
se tendría que reponer el procedimiento, ¿sí? ¿Cómo reponer el procedimiento? Sí, hay mucha gente que ya adquirió la parcela, no ha sido reconocido como avecindado. Lo primero que tenemos que hacer es que la asamblea lo reconozca como avecindado, inscribir en el registro agrario nacional esa acta de asamblea para que su calidad surta efecto, y posteriormente llevar a cabo el contrato de enajenación de derechos parcelarios del que habla la ley ante 2 testigos y ratificado ante un notario. De esa forma subsanarías el Pero es empezar de atrás para... Sí, el asunto es casi al revés. Yo creo que se tendría que modificar ahí la ley o algo, ¿no? Porque finalmente tienen la posesión de la parcela. Sí. Y bien cumplen con el procedimiento y ya se acreditan como ejidatarios propiamente, avecindados más bien del ejido. Uh-huh. Una cosa es ser ejidatario y otra cosa es ser avecindado. Los ejidatarios son los que tienen una parcela que les reconocen como una parcela, que tienen un certificado de derechos parcelarios y también de derechos comunes, ¿no? Pueden tener, si el ejido tiene zona de asentamiento, tierras comunales, tierras de uso común, normalmente se les entrega un certificado de derechos de uso común a los ejidatarios, que también se le puede entregar a un avecindado posesionario. No está limitado. Si esta persona hizo trabajos en el ejido o ayudó de alguna forma y el ejido lo quiere recompensar entregando una parte del uso común, le puede entregar una parte del uso común, que también es factible enajenarlo, el derecho de uso común, de la misma forma que se enajena un certificado parcelario. Sí, tal vez la ley debería ser un poquito más comprensiva en la realidad que existe ahorita. La presión urbana ha hecho que muchísima propiedad social sea adquirida de manera un tanto irregular, pero perfectible, ¿sí? La realidad es que la legislación agraria y las instancias que están encargadas de administrarla y aplicarla, que en este caso la Procuraduría Agraria y el Registro Nacional, sí son inflexibles en cuanto a ese tipo de procedimientos. Acabas de tomar un tema particularmente que tiene que ver con los asentamientos irregulares, particularmente en zonas urbanas. En zonas urbanas que hay ejidos. Obviamente el ejidatario lo que hace es de su parcela empieza a fraccionar, que además no se permite. Yo entiendo que una parcela como tal, tú no puedes vender fracciones de la parcela. Es correcto. No, porque además estás atentando en contra de los planes propiamente de desarrollo urbano y pues estás atentando propiamente de asentamientos irregulares, estás fomentando. Y eso lo vemos frecuentemente en zonas, pues, de los cinturones propiamente de las ciudades. Una persona llega, compra una parcelita, un pedazo de tierra y pues no tiene seguridad, no tiene certeza jurídica. Pues solamente lo que tiene es la posesión. Y para ello tiene que haber un procedimiento que tienen que hacer primeramente los ejidatarios para que se adopte el dominio pleno. ¿Qué significa este asunto del dominio pleno? Para entendernos en francés, mi queridísimo ingeniero. En una primera etapa, la asamblea le reconoce al ejidatario, o posesionario también puede ser, le reconoce la posesión y uso de una porción del ejido, y que es el certificado parcelario. Atrás viene un planito en donde aparece una parcela, puede ser del tamaño que el ejido haya decidido o que haya tenido en posesión, porque el programa Procede fue un programa de regularización, básicamente. Ese certificado parcelario, la ley estipula que una vez sigue siendo propiedad social y se rige por la legislación federal agraria, ¿sí? La ley estipula que una vez que un ejido ha asignado la mayoría de sus parcelas, la asamblea puede decidir adoptar el dominio pleno. Es una asamblea de formalidades especiales, también eso es muy importante comentarlo. Hay 2 tipos de asambleas, ahorita lo comentamos. Una vez que la asamblea de formalidades especiales decide adoptar el dominio pleno,
el ejidatario o el sujeto de derecho puede solicitar el canje en el Registro Nacional de su certificado parcelario por un título de propiedad. El proceso es que uno entrega un expediente y una solicitud al Registro Agrario Nacional diciéndole que ya ha sido aprobado el dominio pleno en su núcleo y obviamente esa acta de asamblea debe estar inscrita correctamente en el Registro Agrario Nacional y que es su deseo que den de baja del Registro Agrario Nacional ese certificado parcelario, emitan un título de propiedad de origen parcelario, lo envíen al Registro Público de la Propiedad aquí en el Estado de México, al IFREM, a que sea inscrito en el Instituto de la Función Registral. El Instituto de la Función Registral lo inscribe, lo regresa al Registro Nacional y el Registro Nacional lo entrega al sujeto de derecho. En ese momento, la parcela que anteriormente estaba como propiedad social deja de ser propiedad social. El Registro Nacional la da de baja, la da de alta el Registro Público de la Propiedad y la tierra esta en cuestión, amparada con este título de propiedad, empieza a regirse por el derecho común. Este título de propiedad hace las veces de una escritura. Desde 1992 ha habido una polémica por si es o no una escritura el título de propiedad. En realidad lo que dice la ley es que hace las veces de una escritura. Y si una persona quisiera enajenar dentro del derecho común ese título, el notario emitirá una escritura pública en donde el antecedente sea un título de propiedad. Es correcto, nomás para que el público que nos escucha pudiéramos un poco darle más claridad en las cosas. Aquí el ingeniero ha sido práctico, pero cuando un ejido, por llamarlo así, se transforma a través de un procedimiento agrario que es una asamblea con las formalidades que marca esa disposición agraria, adopta el dominio pleno. ¿Qué significa esto? Que deja de estar regulado por las disposiciones agrarias y entonces se convierte en propiedad privada. Obviamente, previo a la asamblea del dominio pleno, se hacen trabajos, se hacen levantamientos para determinar, pues sí, las unidades, los terrenos, son más bien terrenos, ¿no? Lo que corresponderían a pues, hacer una especie de regularización de, particularmente a veces hasta de asentamientos irregulares que fueron generándose, ¿no?, alrededor de estos cinturones urbanos. Ahí es cuando la gente ya tiene un título, que a veces dice título de propiedad expedido por el delegado agrario nacional, creo que es ahí despido, o por el presidente de la República, según se establece, vienen las medidas, vienen las colindancias, viene qué manzana, no me acuerdo qué tanto le ponen, manzana, lote, zona, y de qué municipio correspondía o de qué ejido era, ¿no? Sí, las tierras al interior del ejido se dividen en tres: en zona parcelada, zona de uso común y zona de asentamiento humano. La zona parcelada da origen al certificado parcelario individual que avala una parcela, como lo comentábamos, y esa es la que se traslada al dominio pleno. De esa parcela se puede adquirir el dominio pleno cuando así sea la voluntad del ejidatario o posesionario y que la asamblea le haya dado el permiso de adoptarlo. La otra forma de obtener un título es la que comentas. El ejido puede determinar una zona como zona de asentamiento humano ejidal. De esa zona de asentamiento humano ejidal no se emiten certificados agrarios, certificados parcelarios. Lo que se emite es directamente un título de solar urbano. Y ese sí, el título de solar urbano no pasa por la aprobación de la asamblea para dominio pleno, porque en la asamblea de delimitación, asignación y destino, en esa misma asamblea se toma la determinación de que la zona de asentamiento humano está conformada por las manzanas que comentabas, el solar
1 de la manzana 1 que le pertenece a Jorge deberá ser emitido como título de propiedad por el Registro Nacional. Aquí te ahorras ese paso de solicitar dominio pleno y de cambiar directamente el Registro Nacional emite títulos de propiedad y los manda a inscribir al Registro Público de la Propiedad. Ok. A ver, vamos para un poco aterrizar y que a usted le quede claro. Si usted ya superó esta situación, ya tiene su título de propiedad de lo que era su parcela, pues a usted ya la libró, ya está bien, ya está inscrito en el Registro Público de Propiedad, es como una escritura para que me entienda. Si no está así y usted todavía está en el supuesto de que adquirió una fracción de lo que antes era una parcela, que está, pues si bien está delimitada, a veces solamente tiene un contrato pues firmado, un contrato de cesión de derechos parcelarios, a veces la forma de los contratos tiene mucho que ver. Por favor, verifique qué forma de contrato tiene usted para que efectivamente tenga la legalidad y la fuerza legal probatoria. Yo le recomiendo que en todo caso pues traten de que sea un contrato de cesión de derechos parcelarios, ya sea gratuito o sea oneroso. ¿Qué significa oneroso? Que le han pagado usted a la persona que corresponde. Para que a partir de ese momento tenga yo. Fíjate, hay una costumbre, no sé, que a veces van con el comisariado ejidal y ya con el hecho de que tengan su contrato de que le compraron en la parcela tal fulano, tienen el sello del comisariado ejidal y creen que eso ya es un documento reconocido y válido. Les tengo una mala noticia. Tienen que todavía concluir un procedimiento. Si bien es cierto, el comisariado ejidal, que es representante, entiendo, pero la máxima autoridad de un ejido es la asamblea de ejidatarios. Entonces, así como que se ve bonito el sello, pero no tiene tanta fuerza legal. Y con la pena les tengo que decir esto. Ojalá y puedan revisar sus papeles para que lo puedan regularizar y tengan pues, los elementos que tiene que tener para poder convertirse en avecindado. ¿Qué tiene que tener? Primero, un contrato de cesión de derechos parcelarios oneroso o gratuito. Pero previo a ello, tiene usted que tener la notificación del derecho del tanto. Esto es vital porque sin esto, usted no puede celebrar un contrato de cesión de derechos parcelarios. Se lo van a votar cuando usted llegue ante las demás instancias. No importa, dice, bueno, si es que no, o no me quiere firmar el hijo, o no me quiere firmar la esposa, o la concubina ya se enojó conmigo. Bueno, a ver, hay que notificarlos. Tienen que tener constancia y de preferencia que le firmen la notificación del derecho del tanto para que ese sea un elemento, para que con ello primeramente como acto previo sea un elemento válido para que usted celebre un contrato de cesión de derechos parcelarios. Esto es fundamental. Siempre en el contrato de cesión de derechos parcelarios tiene que firmar el cedente, que es la persona que está enajenando la parcela, como el cesionario, la persona que está adquiriendo, con la comparecencia siempre de 2 testigos. Esto es vital. Ya cuando usted tenga esto, va con el notario, con algún notario del Estado de México o de la República Mexicana, para que ratifiquen las firmas del contrato de cesión de derechos. Obviamente cuando va con el notario va a verificar que efectivamente el contrato de cesión pues tenga al menos los elementos suficientes que le den fuerza probatoria, que determine la superficie, las medidas, la ubicación de la parcela, todo lo demás. Y que también venga lo que es la notificación del derecho del tanto y la comparecencia de los testigos para que el notario pueda ratificar ese contrato de cesión de derechos parcelarios. Y ya con esto pues usted pueda seguir su tramitación, como ya lo explicó el ingeniero Fierro, de poder hacer el asunto del avecindado, y reconocerse por la Asamblea de Ejidatarios y posteriormente solicitar ante el Registro Agrario Nacional, ¿así entiendo?, su certificado de derechos parcelarios, ya su nombre. Esa es la forma de hacerlo. Por eso, vuelvo a insistir, si usted está en este puesto, por favor, revise que su contrato esté así. Ahora, en el caso de algunos lugares donde todavía no se han hecho trabajos del PROCEDE, el PROCEDE es una especie como de levantamiento, ¿no? ¿Qué es el PROCEDE, ingeniero? El Programa de Regularización de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos
Es el programa de regularización que hicieron INEGI, Procuraduría Agraria y Registraduría Nacional, a partir de 1992, precisamente para plasmar en planos individuales el derecho que ya tenían de posesión los ejidatarios en todos los ejidos. Las dotaciones ejidales, a partir de la Revolución Mexicana, se dan para explotaciones básicamente colectivas, ¿sí? Entregaron una porción de tierra a cuando menos 20 individuos para que la explotaran de manera colectiva o como uso común. La realidad fue otra, cada quien empezó a desmontar, a trabajar y a delimitar parcelas al interior que les fueron reconocidas por los demás. Principalmente el proceso lo que viene a hacer es a plasmar esa realidad, a hacer un levantamiento con equipo de última tecnología, última generación. Estoy hablando de 1992. Bueno, usted ya había salido de la escuela. Casi, estaba terminando kinder. El equipo que estábamos usando, México incluso fue el país que más GPS tuvo como estado para medición estatal en el mundo. Ahora lo que nos decían los que nos los vendían. Yo tenía un cuate que su esposa siempre le ponía un GPS para ver dónde andaba. Para que se lo regresaran. Para que se lo regresaran. Ahí me lo ponen en un taxi y me lo regresan. Sí, casi. Entonces, el procede básicamente lo que hizo fue plasmar en un nuevo plano interno, ya con georreferenciación, la realidad, la situación que prevalecía en los ejidos respecto de sus tierras. Delimitó la zona de asentamiento humano, si la había, y las manzanas y los solares al interior con sus calles. Delimitó las parcelas, la zona parcelada, si la existía, y delimitó el uso común. Y se emitieron documentos de cada uno de las zonas de la zona parcelada. Se entregaron certificados parcelarios, títulos de propiedad de solares urbanos y certificados de derechos de uso común por el derecho de uso común. Entendremos que como somos los mexicanos, ya necesitamos una regularización de la regularización, ¿sí? La presión que han ejercido las manchas urbanas y la falta de incorporación de tierras de propiedad social al mercado inmobiliario han hecho precisamente lo que estamos comentando, que muchísima gente adquiera de buena fe y obviamente el poseedor la venda de buena fe, pero de manera irregular. Sí. Esto es muy importante que usted tome nota de ello. Le voy a hacer la siguiente recomendación. Si usted quiere comprar una parcela, verifique primero que tenga un certificado de derechos parcelarios y que lo que le están vendiendo sea la superficie total. No le pueden vender fracciones. Si a usted le están vendiendo fracciones, lo están metiendo en un problema, para que me entienda. No puede comprar fracciones. Los ejidos no se fraccionan. Y lamentablemente en la vida cotidiana, ingeniero, pues la gente pues está acostumbrada a tener una parcela y pues le da gusto hacerse sus 10 lotecitos y entonces los empiezan a vender. Y la gente los compra, pues por la propia necesidad de poder tener una propiedad, de tener algo, de empezar a hacerse una casa, y normalmente lo único que provocan son asentamientos irregulares, porque luego para satisfacer las necesidades propiamente de abastecimiento de agua potable, de drenaje, de luz eléctrica, de los servicios básicos, es muy complicada. No compre problemas. Si le venden fracciones de ejidos, son irregulares, le sugiero no los compre porque se va a meter en problemas en el futuro. Y luego para regularizarlos se va a llevar un ratito, Se va a llevar un rato porque mientras hacen todo el procedimiento de hacer los levantamientos de los trabajos técnicos, de que los ejidatarios se pongan de acuerdo para hacer las asambleas, de reconocer el dominio pleno, pues se pueden llevar 20, 30 años o no sé cuántos años más que eso. Se han tardado un ratito, ingeniero, tú que tienes mucha experiencia en ese asunto de las propias asambleas, siempre es muy tortuoso.
la propia celebración. A mí que me ha tocado a veces dar fe de hechos de las propias asambleas, hijo, mano, sí están a veces. Además se ponen bien ríspidos, ¿eh? Sí, claro. Hay varios comentarios sobre eso, pero no te terminé de contestar lo que me preguntabas de los ejidos que no se acogieron al programa de regularización. El PROCEDE fue el programa de regularización y dejó abierta la ley, lo deja abierto, aunque es un programa federal que con recursos federales se dio el servicio. Sigue existiendo la posibilidad, y siempre la existió incluso cuando había PROCEDE, de que el ejido por sus propios medios contrate y se regularice contratando profesionistas que se dediquen a hacer los trabajos y a hacer las asambleas y a hacer toda la cuestión documental y técnica para que cumpla con la normatividad técnica del Registro Nacional para que sea inscrito y que se puedan emitir los documentos. El punto es que sí quedaron, ahorita la regularización de ejidos a nivel nacional debe estar arriba del 90%, pero ese 10% sí tienen una característica especial, y es que el ejido que no ha sido regularizado con la nueva legislación agraria está considerado en su totalidad como uso común o de explotación colectiva. Y esto es muy interesante porque la ley menciona que estas tierras tienen una característica muy singular, que son tierras imprescriptibles, inalienables e inembargables. Entonces, sí se vuelve algo complicado porque el derecho retornará invariablemente a la asamblea ejidal, a los capacitados, a los ejidatarios que tengan derechos en ese núcleo, independientemente de las divisiones que se hayan hecho. Por eso es tan importante también que esté regularizado. No, pues ojalá y al público que nos haya escuchado le pudiéramos un poco aclarar las cosas respecto de la problemática que impacta este asunto de las parcelas ejidales. Ahorita daremos unas recomendaciones finales de lo que usted tiene que hacer si está en este presupuesto, pero yo quiero mucho agradecerte, mi amigo Miguel Ángel Fierro. No, hombre, Jorge, oye, tú eras tu bisabuelo, que era de ti, el general villista Rodolfo Fierro. ¿Si era tu pariente o nomás te estás agenciando esa atribución? No, sí era tío de mi abuelo. O sea, era tío abuelo de mi papá. De hecho, un hermano de mi abuelo fue el único que se fue con él, fue telegrafista con él en el tren. Mi familia es de Charay, Sinaloa, del pueblo donde es Rodolfo Fierro, y son como 200 habitantes, o sea que entenderás que tenemos que ser parientes por obligación. ¿A cuánto queda Guamúchil de ahí? Guamúchil está... son de los Mochis a Guamúchil como 70 kilómetros, 100 más otros 30, como unos 100 kilómetros. También viviendo un compadrito santo que le mando saludos, Alfonso Camacho Martínez, que es mi compadre santo. Él es más bien es del barrio del Coche, él sabe que es del barrio del Coche, de Totoguamuchilco, ¿no es cierto? Es de Sinaloa, como sabes, pero como está avecindado en Metepec, dice que ahora es de Totoguamuchilco. Fíjate. Fíjate nada más. Qué interesante. Esto seguramente era lo mismo. Amigos, muchas gracias por estar en el notario. De veras, muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado. Si nos dejas tus datos, daremos aquí un informe. Puede usted consultar mis redes sociales, donde daremos algunos datos del ingeniero, si usted quiere contactar con él. Y si usted tiene alguna pregunta que formular, con mucho gusto yo las atiendo. También algún teléfono de WhatsApp que tenemos, que ya lo perdí por acá, pero usted me puede mandar un mensaje, 7225 5088 57. Solamente para ya concluir el programa, le quiero dar a usted estas recomendaciones. Revise sus documentos si usted adquirió una parcela. Estos documentos tienen que contar con lo siguiente. Primero, que tenga la notificación del derecho del tanto, debidamente firmada, ya sea por la esposa, por los hijos o por la concubina.
del ejidatario o del ejidataria a su vez. Que tenga el contrato de cesión de derechos parcelarios. No basta tener solamente el contrato de cesión de derechos parcelarios sellado por el comisariado ejidal. Aguas, está en riesgo lo que usted adquirió. Hay que concluir procedimientos. Entonces, ¿qué le recomiendo? Que cuando tenga la notificación del derecho, el contrato de cesión de derechos oneroso o gratuito, acuda ante cualquier notario del país o del Estado de México para que lo ratifiquen y cumpla con estos requisitos para que con ello mismo vaya a la propia asamblea de ejidatarios y le den el reconocimiento de vecindado para que posteriormente usted pueda tramitar su certificado de derechos parcelarios y tenga un documento que así lo acredite. ¿Qué recomendación le doy? No compre fracciones de parcelas ejidales. Se va a meter en un problema y obviamente es un problema que tarda mucho en resolver y usted tiene que tener seguridad jurídica en lo que usted está adquiriendo. Esas son las recomendaciones que yo le formulo en esta tarde. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa de la Hora del Notario, tratando el tema que a veces sí es un poco interesante, más de materia agraria, que es distinta a la materia común que nosotros vemos, que son obligaciones, contratos, familia y cosas que normalmente vemos los notarios, pero es un tema muy interesante, que da para muchas cosas más. Para muchas más pláticas, Jorge. Pero pues un día le ponemos fecha, mi querido ingeniero, cuando usted no vaya al campo. Con gusto. Con gusto. Amigos, claro sí. Muchas gracias. Vamos a seguir caminando por el camino de la vida. Que tengan una excelente tarde. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal.